Buenas noches a todas y todos. Soy la profesora Carla Ferreira. Tengo la satisfacción de... Desculpa, eu tô com eco aqui no meu. Disculpen, estoy escuchando un eco aquí. Vou começar de novo. Boa noite a Voy a todas e empezar de todos. nuevo. Sou a Buenas professora Carla noches a todas Ferreira. y Tenho a todos. Soy la satisfação de estar profesora aqui com Carla vocês Ferreira. Tengo la essa noite para satisfacción de estar mais aquí con encontro ustedes esta nosso do noche para curso un encuentro Capital, uma nuestro introdução más aos del livros curso 1, 2 Capital, e una 3, introducción promovido de los libros pela 1, 2 y Fundação Lauro 3, Campos e Marielle promovido Franco, uma por la iniciativa da Fundación Lauro Escola Campos Marielle Marieli Franco, Franco como una que é o iniciativa de la embrião Escuela de um Marieli projeto Franco, maior que es el que embrión de nós un proyecto queremos mayor ver que queremos construído ver coletivamente pelo construido nosso partido no colectivamente âmbito por do nuestro congresso que acontece partido esse en ano. el ámbito del Congreso que sucede este año. Projeto que tem sido muito Un caro, que proyecto que ha começou sido muy em importante, 2018, que está na sua que terceira comenzó en edição, essa é a terceira 2018, escola está en su de tercera verão edición. Esta es la de tercera Marielle escuela de Franco verano e eu Marieli quero Franco. agradecer a Y todos quiero e a agradecer a todas, todos y a aqui todas, a presentes, os todos aquí participantes que presentes, acolheram los participantes que acogieron al o curso, curso, que estão aqui que nos están aquí prestigiando. Agradeço prestigiándonos. ao presidente da Fundação Lauro Agradezco al Campos, presidente de la Francisvaldo Fundación Mendes, Lauro pelo Campos, apoio, a por Francisvaldo todo o Méndez por el apoyo, suporte por todo el soporte a a esta essa iniciativa, iniciativa, ao professor Paulo Henrique Furtado, al que profesor coordena esse curso Paulo de Enrique verão, Furtado, que coordina a este toda a curso de equipe da Fundação verano, Lauro Campos a e todo el Marielle equipo de la Franco, Fundación Lauro Kim, Campos Yuri, Marieli Adriano, Franco, André Kim, Yuri, Trindade, Adriano, aos André colegas docentes Trinidad, a los que vêm colegas docentes que vienen construindo esse construyendo projeto este com a proyecto gente, con aqui nosotros, como professores, mas aquí também como pensando profesores, esse pero projeto también pensando este político-pedagógico, proyecto a Marisa político-pedagógico, Amaral, a professora da Marisa UFO, Amaral, profesora de e la companheira que UFU divide a mesa aqui y comigo compañera que divide hoje, la mesa a aquí conmigo mediação aqui hoy, nessa la noite, mediación de tão esta importante, noche, dedicada a um livro que tan acho que está um pouco importante estudado, que é dedicado o a un livro libro que 2. es tan poco estudiado, que es el libro Quero 2. lamentar Quiero profundamente as lamentar perdas de profundamente vidas las pela pérdidas de vidas Covid-19 por el e, mais uma COVID-19 vez, y una vez reafirmar más a reafirmar nossa nuestra indignação com a indignación condução con la que o governo conducción que el federal gobierno vem federal dando ao viene combate dando al à combate al Covid no COVID en Brasil, Brasil, recordando que o nosso partido está recordando que nuestro partido mobilizado está pelo Fora movilizado por el Bolsonaro. Fuera Bolsonaro. Eu vou dar imediatamente, Voy a passar dar imediatamente a inmediatamente, palavra pasar para a inmediatamente la Marisa, mas palabra a antes vou Marisa, apresentar pero o antes voy a Maurício, presentar a que é o Mauricio, professor da nossa aula que es de el hoje. profesor de nuestra O clase de hoy. Maurício, ele é Mauricio es licenciado bacharel en em Ciências Econômicas pela Ciencias Federal de Santa Económicas por Catarina, la pela Federal de Universidade Santa Federal de Santa Catarina, por la Catarina, Universidad Federal de mestrando Santa pelo Programa de Catarina, Pós-Graduação em Serviço maestrando Social por el também da programa de UFSC, posgraduación en e Servicio Social é también de assessor la técnico UFSC y es do asesor DIEESE, o técnico del Departamento DIESE, Intersindical de Departamento Estatísticas Intersindical de e Estudos Estadísticas y Estudios Socioeconômicos, Socioeconómicos, trabalhando mais diretamente na trabajando más Federação dos directamente Trabalhadores en la do Federación de los Comércio do Estado de Trabajadores del Santa Comercio Catarina. del Estado de Suas Santa áreas de Catarina. interesse Sus são áreas de áreas de história interés son áreas de econômica, historia economia económica, política, economía relações política, de relaciones de trabalho e trabajo direitos y sociais. derechos Quero sociales. agradecer ao Quiero Maurício por agradecer a ter Mauricio ajudado a por haber construir esse curso, ayudado a porque ele é construir parte da este curso, equipe que porque él es ajuda a parte del construir equipo que ayuda a construir esse este projeto da proyecto escola, o de la Observatório da escuela y el Crise, e Observatorio por de ele la ser o Crisis, nosso y por él ser nuestro mestre na maestro noite de hoje, que vai en la nos noche de conduzir hoy, que nos va a conducir en este neste libro livro tão tan importante, importante, que integra, que integra, é complementar e que es integra o livro 1 complementar e integra el com essa libro aula 1, sobre a con esta reprodução do clase sobre la capital, reproducción del capital, no caso, reprodução en este e caso, circulação do reproducción y capital circulación del social capital total. social total. Então, muito obrigada. Entonces, Passo para a muchas Marisa, gracias. Paso dando a muito, Marisa, muito boas-vindas dando a la todos. bienvenida a todos. Olá, pessoal, boa noite. Hola, a buenas todas noches a e todas y todos. todos. Quero Quiero inicialmente saludar a Mauricio, que va a conducir este encuentro de hoy. Saludar a Carla, Kim y Yuri, que están ahí en los bastidores, asesorándonos. Me quedé, como ha sucedido, encargada de pasar a ustedes algunos recados antes de que iniciemos, de hecho, con Mauricio hoy. Quiero recordarles que las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y respondidas al final de la clase. Entonces estaremos atentas, Carla y yo, recogiendo las cuestiones para planteárselas a Mauricio al final.
queden atentos al link necesario para la confirmación de la asistencia en la clase de hoy. Va a estar disponible a las 20:45 en la descripción del video y también en el chat. Para confirmar la presencia en la clase, basta clicar en el link, hacer login en la plataforma del curso de la Fundación. La clase quedará disponible en la plataforma, de modo que los que no logren acompañar ahora podrán acompañar posteriormente. Mientras tanto, la certificación solo será emitida a aquellos que se inscribieron en el curso hasta el día 19 de enero y que acompañaron las clases en vivo a por lo menos el 75% de las clases en vivo. Y logramos inferir eso por la confirmación de la asistencia. Aquellos que tengan interés en recibir el link de las clases por el WhatsApp, basta mandar un hola al número de la Fundación que está en la descripción del video en YouTube, guardar nuestro número y como respuesta recibirás los informes de la Fundación y también el link de las clases. Para acceder a las clases grabadas, basta ir a la plataforma de curso de la Fundación en www.laurocampos.org.br/curso. Y resalto por último que la interacción entre profesor y alumno quedará restringida, de hecho, a las clases en vivo. Entonces, muy buena clase, muy buen encuentro para todos nosotros hoy. De nuevo, agradeciendo mucho a Mauricio por esta doblada, la semana pasada y ahora. Lo dejo contigo, Mauricio. Bueno, buenas noches a los camaradas que están asistiendo al curso, buenas noches Carla, buenas noches Marisa, Yuri, Kim que están en los bastidores. Una vez más ya hice este preámbulo en la clase anterior el jueves, pero refuerzo las felicitaciones a la Fundación Lauro Campos, Marieli Franco, por estar nuevamente levantando el tema del debate sobre el capital, que es fundamental. Sin comprender la totalidad de la obra del Capital de Karl Marx, nos quedamos de hecho sin una brújula para entender la realidad social y para movernos en cuanto a un partido, en cuanto a militantes, en cuanto a personas que de hecho quieren hacer la transformación social radical en el sentido de la emancipación humana, en el sentido revolucionario. Entonces creo que hay que felicitar una vez más a la Fundación por estar colocando, por estar haciendo un curso tan amplio, tan profundo, 3 meses debatiendo el Capital, y quedé encargado de hacer estas 2 clases sobre el libro 2, que como Carla bien dijo, es un libro que en mi evaluación es muy importante y es poco estudiado. Vemos mucho incluso en la propia academia, tesis, muchas, sobre tanto el libro 1 cuanto del libro 3. Del libro 1 para pensar el proceso de producción del capital y el libro 3 ya avanzando para la discusión de la teoría de las crisis y otras formas. Discutir la tasa de ganancia, discutir rendimiento, discutir la renta de la tierra, discutir el propio capital financiero. Y el libro 2 acaba siendo un libro muy poco leído y poco estudiado. Entonces mi intención aquí, que ya intenté hacerlo en la clase anterior y ahora, no es obviamente agotar el libro 2, que es un libro bastante bien grande y que para dar esta clase con más detalle exigiría un tiempo más amplio. Pero mi idea es hacer esta aproximación, esta presentación, como es igual la idea del curso, y es un estímulo para la lectura del Capital. Hoy vamos a tratar entonces esta segunda parte del libro 2, que sería... El libro 2 en realidad tiene 3 partes. En la primera parte sobre el ciclo de reproducción del capital, las metamorfosis del ciclo, que fue básicamente en lo que me concentré en la primera clase. La segunda parte habla de la rotación del capital y la tercera parte del libro 2 hablando de la reproducción social del capital, el ciclo social de ese capital, que es fundamental porque prepara de hecho el salto para el libro 3. Me parece que en mi evaluación la parte 1 de este libro es una complementación, es una síntesis del libro 1, apuntando para el objeto de estudio de Marx en este libro que es un proceso de circulación, haciendo esa transición sin nunca dejar, como hablé en la última clase, de perder la perspectiva de que lo que explica el proceso de circulación
es el proceso de producción. Es la plusvalía, es la particularidad histórica de una sociedad dividida entre fuerza de trabajo libre, libre de los medios de subsistencia, libre de los medios de producción, que necesita encontrar un capital, el propietario de los medios de producción, para establecer esa relación social de producción de plusvalor, de valor y de plusvalor, y crear esa totalidad social que se va totalizando en cuanto proceso histórico. Entonces, nunca hay que perder de vista esa cuestión, es fundamental. Incluso cuando Marx va a hablar del ciclo del capital dinero o capital monetario, dependiendo de la traducción, él lo va a dejar muy claro, que la apariencia es la forma en cómo aparece, cómo se expresa el ciclo del capital industrial, por lo tanto, el ciclo de capital productor de valor y plusvalía. Entonces, eso es muy importante porque completa esa totalidad del libro 1 al libro 2. Y hoy más específicamente voy a estar discutiendo temas que van a avanzar, van a dar la base para discutir el libro 3, que otros profesores después van a dar las conferencias para sus clases. Entonces hoy es más volteado para avanzar al libro 3. Obvio, Marx aquí no va a estar trabajando con capital financiero. En el libro 2, Marx va a estar trabajando con determinados niveles de determinaciones. Disculpen la redundancia, pero es muy importante porque tenemos que comprender la obra de Marx no como una obra con definiciones acabadas. Es una obra que en la propia obra del Capital percibimos el movimiento de categorías. Y es muy importante, un recado aquí para que leamos con más atención. Siempre busquen entender en cada capítulo, desde el libro 1 hasta el libro 3 y toda la obra de Marx, más allá del capital, las determinaciones, los presupuestos que Marx está colocando en determinados capítulos. Porque eso es muy importante, porque Marx va enriqueciendo de presupuestos, va accionando de determinaciones. Va observando el fenómeno por diferentes ángulos, siempre sin perder de vista la cuestión central de la producción de plusvalor y plusvalía, que es la que define la particularidad histórica del capital, que se universaliza y que expresa una universalidad, que es lo que hace que todos nosotros aquí solo podamos sobrevivir, solo podamos reproducir nuestra existencia mediante las formas del capital. En mi caso, la forma fuerza de trabajo, vender la fuerza de trabajo, en el caso de los capitalistas, dependiendo de la personificación de la fracción del capital que representa, o sea, capital mercantil, capital financiero, capital productivo. También solo pueden subsistir y reproducirse al realizar funciones específicas de esa objetivación histórica que es el capital. Entonces voy a pedirle a Kim y a Yuri, que están en el bastidor, voy a utilizar de nuevo aquella herramienta que es una exposición. Voy a ponerla a disposición después, que es una síntesis básicamente de las principales ideas de cada uno de los temas que van a estar discutiendo aquí. Hoy vamos a estar en tiempo de rotación, como ya dije. Número de rotación es capital fijo y capital circulante, que tiene relación con el tema de la rotación del capital adelantado y los ciclos de la rotación, reproducción simple y reproducción ampliada, y por fin la reproducción social del capital, que es importantísima para avanzar al libro 3. Recordando aquí, recuperando una cuestión importante, el objeto del libro 2, el proceso de circulación, las dos etapas, la etapa DM, dinero, capital, dinero, porque ya estamos hablando de la forma capitalista, entonces capital, dinero, capital monetario que se realiza, que se metamorfosea, que tiene ese salto mortal en capital, mercancía, fuerza de trabajo, medios de producción. Producen valor después que ese valor en la forma de capital mercancía, aumentado de plusvalía, tiene que realizarse en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que Marx dice? El objeto del libro 2, solo recuperando eso, porque es importante para no perderlo de vista, es comprender el proceso de circulación, la fase capital en dinero que realiza en capital mercancía y la fase capital mercancía aumentada del plusvalor que se realiza en capital dinero, también expresión monetaria de ese plusvalor, la reproducción del adelanto original y del plusvalor, y ese proceso es fundamental porque expresa algo central. No hay producción sin realización, la producción tiene que tener un fin útil, tiene que tener un fin social. Aún el capital necesita de ese fin social, aunque sea una guerra. El fin social de la guerra es la matanza, pero hay un fin social, hay una necesidad humana objetiva que presupone ese proceso. Entonces hay una síntesis, una unidad de contrarios. Es donde el proceso de producción presupone la existencia del proceso de circulación, aunque en oposición dialéctica, entonces es una unidad de contradictorios, o de no necesariamente, y eso es fundamental para el libro, para después del libro 3 entender la crisis, que Marx va a estar anunciando aquí en el libro 2 en algunos momentos,
algunas cuestiones sobre las crisis, pero no es el objeto de él. Pero es fundamental para entender que esa unidad de contrarios no necesariamente se realiza, puede incluso no realizarse, y que no se realice promueve las crisis capitalistas. Esta que vivimos desde el 2008, por ejemplo, una crisis de no realización, fuerza de trabajo disponible que no se realiza aún queriendo trabajar, es solo que veamos la subocupación de la fuerza de trabajo en el 29%, medios de producción que no logran realizarse, que tienen almacenes que se acumulan, la tasa de inversión muy baja en la economía brasileña, por ejemplo, la menor en los últimos 70 años. Entonces, varios elementos, mercancías que no logran realizarse, en fin, todos estos elementos de un ciclo que comienza a quedar truncado. Esa es la crisis, la forma de expresión de la crisis que va ganando sus particularidades en la historia. Entonces, recordando eso, el proceso de circulación es el objeto de este libro, siempre teniendo en vista que ya está determinado por el proceso de producción, por la particularidad histórica de la sociedad capitalista. Por eso el ciclo ahora ya no es un ciclo de dinero, mercancía, dinero, aquel DMD de prima. Ahora ya estamos hablando del capital dinero, capital mercancía, capital productivo. Todos ellos ya están incorporados, subsumidos en la dinámica del capital en cuanto a totalidad histórica. Y entonces no es estática, es una totalidad que está en constante proceso de totalización, de ampliación, tanto que la dinámica del capital es la dinámica de la acumulación del capital, es la dinámica de la reproducción ampliada de las relaciones capitalistas de producción. Por lo tanto, a cada nuevo ciclo de expansión de las relaciones capitalistas de producción presupone nuevas masas de población que son incorporadas a la dinámica capitalista. Solo hay que pensar, por ejemplo, la India. En la última década incorporó 300 millones de indios al proceso capitalista. Formas pasadas, campesinas, que son transformadas, subvertidas y transformadas en relación capitalista de producción. Entonces, constantemente ese proceso se va totalizando. O si pensamos, por ejemplo, como lo dije en la clase pasada, la expansión de las fronteras agrícolas, la tierra amazónica que no eran mercancías, pasa a haber una presión del capital para transformarlas en mercancía, o sea, dividir a los propietarios, a los pueblos indígenas, por ejemplo, de esas tierras para la explotación del capital. Entonces es un proceso en constante totalización, reproducción ampliada. Solo para recapitular esa discusión de la que hablamos, para no perder de vista la totalidad del objeto de Marx en el libro 2, fundamentalmente en la primer clase evaluamos ese ciclo del capital en su totalidad, en sus tres ángulos de evaluación. Se da el ángulo del capital dinero o capital monetario, que es ese dinero que se transforma en mercancía, que va de capital dinero que se transforma en capital mercancía, capital productivo que se realiza en una mercancía aumentada de valor y que tiene que realizarse también en un dinero aumentado de esa plusvalía. Aquí ya comenzamos a investigar los adelantos, el papel del adelanto que tiene que ser repuesto al final del proceso, y la primera forma de expresión, que es este M pequeño, esta D pequeña, que es la plusvalía, que se transforma en un dinero adicional. Capital dinero adicional, que es la primera forma de expresión de este nuevo valor. Entonces ya vimos aquí este doble papel del dinero, ser la expresión de la reposición del adelanto y también ser la expresión de este nuevo valor. Y de aquí es que vamos a evaluar, y obvio, teniendo en vista que esto es el capital industrial. A partir del ángulo del capital productivo, Marx va recordando que no es un relativismo. Marx no es un weberiano que va a analizar de acuerdo con los varios puntos de vista. Desde el inicio tiene que estar claro, es el capital productor de plusvalía, es el capital industrial el que explica la totalidad del proceso a partir de la comprensión del capital industrial, de ese fundamento que da sentido a esa realidad del capital. Dentro de un ciclo, que es un ciclo que por ser ciclo justamente es circular, porque el dinero que al final tiene que ser reaplicado en un proceso inicialmente. Entonces, a partir de ese ciclo explicado por la realización del capital industrial, es posible analizar sobre diferente ángulo este ciclo. Entonces, el primer ángulo, el ángulo del capital monetario, del capital dinero; el segundo ángulo, el ángulo del capital productivo, y allí Marx consigue investigar, por ejemplo, la forma en cómo va a ser reinvertido ese dinero, ese capital dinero, que llega al final del proceso. Se va a hacer en consumo productivo, que es aquel consumo que va al proceso de producción de valor y plusvalor, o si es un consumo improductivo, el mero usufructo, gasto en bienes para el consumo individual del capitalista. Aquella plusvalía él puede gastarla en gastos suntuarios,
Él no necesariamente va a tomar la plusvalía y la va a reaplicar en el proceso de producción y promover la acumulación de capital. Y en el caso en el que él haga el capital en su decisión individual de inversión capitalista, reaplique una parcela de ese nuevo plusvalor, de ese valor adicional al proceso de acumulación de capital. Por lo tanto, en este ciclo de capital productivo, la P inicial, ¿se acuerdan? El capital productivo inicial se amplía, gana, se amplía en dimensión, por lo tanto incorpora nueva fuerza de trabajo, incorpora más medios de producción, puede revertir eso para nuevos sectores de la producción capitalista. Actividades humanas que antes no eran regidas por el modo de producción capitalista pueden ser transformadas por ese adicional de capital productivo, que aquí estamos viendo en este caso todavía bajo la perspectiva del capital individual, pero ya estoy adelantando algo que puede suceder. No necesariamente la acumulación sucede en el mismo sector de producción. Puede ocurrir en otro. Se acumula capital en un sector y él se dirige a otro sector de producción. Se acumula plusvalía, que va a acumular capital, disculpen. Va a acumular plusvalía en un sector que se va a acumular en cuanto a capital, plusvalía capitalizada en otro sector productivo. Eso también lo podemos observar en la realidad social. Después de esto, el ciclo de capital-mercancía, que ya va a ser algo fundamental para entender la tercera parte de hoy del libro del capital, que es la segunda parte de la clase, que son los departamentos de producción de la producción capitalista, departamento 1, departamento 2, departamentos de medio de producción, departamentos de producción de medios de consumo. Entonces es fundamental que ese entrelazamiento del capital mercancía en el ciclo del capital mercancía, la calidad de lo que es producido importa. Importa si es producida la soya o si es producido un microchip. Es muy importante entender este ciclo del capital mercancía para entender, por ejemplo, la división internacional del trabajo, la posición subordinada de Brasil en la relación de dependencia frente al centro desarrollado. Entonces es fundamental. Muchos marxistas incluso no comprenden, evalúan la dinámica del capital por la unilateralidad del análisis del libro 1, que es totalizante, pero que es unilateral en el sentido de la producción total del capital. Porque en mi evaluación, en mi interpretación, el libro 2 es fundamental para entender esa división internacional del trabajo y las formas particulares que una realidad nacional como la brasileña, por ejemplo, va a expresar esa relación capitalista determinando patrón de acumulación del capital. Hay un libro muy bueno editado por Carla con Jaime Osorio que recomiendo, que es muy importante para entender el patrón de reproducción del capital. Tiene un artículo de Carla, un artículo de Matías, tiene un texto muy importante de Rui Mauro Marini. Ese libro editado por la Boitempo vale la pena leerlo. Estoy haciendo una propaganda para Carla. El patrón de reproducción del capital vale la pena porque está muy basado en el ciclo del capital mercancía en estas determinaciones que Marx desarrolla en el libro 2, donde hay un entrelazamiento entre varios sectores. El sector de producción de soya va a ser determinado y va a determinar, por ejemplo, al sector de la producción de ganado, de ración animal para alimentar a la población china. Entonces, esa interconexión entre los varios sectores es analizada por Marx a través del ciclo del capital mercancía. Entonces, recapitulando, después de eso, Marx va a discutir tiempo de circulación, esfera de producción, esfera de circulación, cuestiones que no voy a retomar aquí, retomé solo estos primeros puntos para no perder algunas cuestiones importantes para avanzar en la clase de hoy. Marx va a hablar de los cursos de circulación, en fin, varias cuestiones importantes, el curso de transporte, y vamos a entrar aquí en nuestra clase de hoy, que es de hecho, primero, la rotación del capital, las varias cuestiones que tocan la rotación del capital. Y después empezar a evaluar ese entrelazamiento. La reproducción del capital social, ya no un capital individual, pensando en un capitalista individual, pero un capital social. Pero para eso Marx va a avanzar a discutir qué es esa rotación del capital. Recordando el ciclo del capital, presupone que él se reproduzca, presupone que un ciclo sirva de presupuesto para el ciclo siguiente y así sucesivamente. Porque recordando, esto está en el libro 1 muy bien explicado por Marx, la dinámica del capital es incesante. No hay fin en la dinámica capitalista. El capitalista busca no apenas la ganancia, busca la expansión permanente de la ganancia, la expansión permanente de la plusvalía, busca valor que se valoriza. Es una dinámica incesante, neurótica, expansiva, que se pierde de vista, no tiene fin. El único fin del capital es la revolución y la emancipación humana. Y si no, no hay fin. El capital consigue regenerarse, en fin, la historia demuestra eso. Muy importante. Entonces,
Por causa de esta lógica que es incesante, cada ciclo del capital tiene que ser acompañado de un ciclo subsecuente y así indefinidamente. Por lo tanto, este ciclo Marx lo va a llamar, en este encadenamiento de los ciclos del capital, de rotaciones. Ya no es un ciclo pensado individualmente, ahora es un ciclo en su proceso infindable de ciclo posciclo, posciclo, que da un proceso de rotación del capital. Y Marx va a dejar bien claro, tomando de nuevo la fórmula de esta valorización del capital, capital dinero, capital mercancía, capital productivo, capital mercancía aumentado de valor, de plusvalía, capital dinero con este aumento y así sucesivamente este ciclo. Marx lo va a colocar aquí. Entonces, la primera rotación de este ciclo es cuando él se realiza. En su primer formato, este dinero aquí va a ser nuevamente reaplicado. Puede ser reproducción simple o reproducción ampliada, dependiendo del consumo de la plusvalía. Recordando aquí el consumo productivo o improductivo de la plusvalía, va a mostrar si es reproducción simple, mera reproducción del capital, o reproducción ampliada, valor que se valoriza, plusvalía que se capitaliza. Entonces, así vamos a tener las rotaciones del capital. Una rotación, dos rotaciones. Aquí pensando nuevamente, aquí Marx está pensando en el capital individual, en un capital, una expresión de este capital. Él hará varias rotaciones y así de la segunda a la tercera, a la cuarta, a la quinta, indefinidamente. Y aquí ya van a aparecer cuestiones importantes para que tengamos en vista. Primero, dependiendo de la naturaleza de este capital individual, de la naturaleza histórica, obvio, aquí naturaleza lo decimos en un sentido histórico de esto, él tendrá tiempos de rotaciones distintos. Y el tiempo de rotación es muy claro. Es la suma del tiempo de producción y del tiempo de circulación. Esto es lo que compone la unidad de contrarios de producción y circulación. ¿Por qué la importancia de la rotación? Porque en la rotación, cuando se realiza, cuando se completa una primera rotación, el capitalista individualmente tendrá acceso al dinero, al capital dinero que va a reponer su adelanto original. Porque ni un capitalista entra en esta situación si no es para expandir el plusvalor. No tiene ni una función de benevolencia social. Quiere buscar la ganancia. Entonces, la importancia fundamental aquí de la rotación es el tiempo que el capitalista lleva para recuperar su adelanto original. O también aquí él está presuponiendo que aquí no hay capitalización de la plusvalía en esta primer parte. Entonces va a estar tratando de la reproducción simple, o en su caso de la reproducción ampliada, del tiempo que va a tardar para reaplicar ese valor que se agregó. Entonces, es importante entender eso, que la rotación es el tiempo de la recuperación del adelanto. Por lo tanto, aquel adelanto que desvendamos a partir del ciclo del capital dinero, que es fundamental para entender el capital. Esa variación, como dije, entre diversos sectores, por ejemplo, pensemos la rotación del capital agrícola aplicado en la soya. Estaba hasta investigando aquí antes de empezar la clase. En Brasil son 3 zafras anuales de soya. Vamos a suponer que esas 3 zafras también se realicen en el mismo año. Entonces, en el año 2020 tuvimos 3 rotaciones del capital aplicado en la producción de soya, en el plusvalor que se extrae de la soya. Muy diferente, por ejemplo, de la producción de vehículos, de automóviles, donde en Brasil hoy un automóvil es producido, a cada hora son producidos 60 automóviles. Entonces, obvio que la rotación de ese capital es mucho más rápida. Más rápida todavía la rotación, por ejemplo, de alimentos. La producción, no de soya, ¿verdad? Pero la producción de alimentos enlatados, de carne de pollo, la BRF de aquí en el oeste de Santa Catarina. La rotación de ese capital es muy acelerada, por lo tanto se realiza, si en la soya se realizan 3 rotaciones al año en la producción de soya, en la producción de automóviles, voy a atinarle porque no fui haciendo el cálculo, pero vamos a suponer que se realicen 50 rotaciones en un año en la producción. Estoy atinándole, ¿está bien? Pueden ser completamente un engaño, pero solo para dar el ejemplo aquí. No me interesa ahora explicar, mi objeto no es ahora la producción de automóviles. Y en la producción de carne de pollo, para ir al supermercado, 100, 200 rotaciones al año. Entonces, esto es muy importante porque estos sectores, porque estas rotaciones van a traer determinaciones tanto para la forma de cómo se repone el adelanto,
como después vamos a avanzar a esto en la exposición, de la forma como se extrae la plusvalía y se reaplica la plusvalía en un proceso de rotación. Por lo tanto, aquí la fórmula del número de rotaciones sería la unidad de tiempo, un año en ese caso, dividido por el tiempo de rotación. Aquello que dije en el caso de la soya, 3 rotaciones de un año. Esto es importante para tener esa dimensión y para tener la dimensión que eso va también en el entrelazamiento entre los sectores. Si tenemos 3 rotaciones de soya y tenemos 100 rotaciones de pollo y la soya es la base para la producción de ración para el pollo, por ejemplo, eso va a determinar la magnitud del tamaño de la explotación de soya, de la explotación de la frontera agrícola. Y todo eso que envuelve a este proceso que está determinado por la naturaleza de la producción. Allí es imposible dar un salto teniendo la tierra como base de producción, como capital fijo, dar el salto para muchos más allá de eso. Mucho más allá de eso, aunque generación tras generación, década tras década, los saltos de productividad son inmensos. Solo hay que pensar aquí hoy el cerrado brasileño que produce soya, produce con aquellas filas de cosechadoras y tractores comandados por GPS, un salto de productividad gigantesco. Sin embargo, son saltos de productividad que no logran acompañar saltos en otros sectores industriales, que no tienen la tierra como determinante. Entonces eso es muy importante para discutir incluso la cuestión del centro-periferia, especialización en determinados países y determinados sectores de la producción industrial, para hacer el estudio más profundizado de particularidades que pueden ser levantados en la producción del capital, mostrando cómo Marx puede desvendar fenómenos muy contemporáneos. No hay nada de un autor del siglo XIX. Eso es una tontería completa. Bueno, delante de la rotación del capital, entonces, Marx va a tratar aquí sobre qué es el capital fijo y el capital circulante. Aquí, para no haber confusión, vamos a recuperar aquello que en el libro 1 fue una primer determinación, que Marx va a buscar en el proceso de producción, que es el capital variable y el capital constante. Vamos a recordar lo que es el capital variable y lo que es el capital constante, que es diferente del capital fijo y del capital circulante, porque puede a veces generar la confusión de que son la misma cosa y no son la misma cosa. Primero, el capital constante y el capital variable son conceptos restringidos a la esfera de la producción. Capital constante, aquellas mercancías que entran en el proceso de producción, que van a transferir su valor al producto final. Los medios de producción, sean máquinas o equipos, sean insumos como por ejemplo acero, hierro, para producir el automóvil. En fin, todo aquello que entra en el proceso de producción y apenas transfiere su valor, aquello que tiene como valor, que viene de un proceso de trabajo, que viene de un proceso de producción capitalista, entonces se transfiere a la mercancía que será vendida. El capital variable, a su vez, es aquel capital que varía, que crea nuevo valor. Por lo tanto, la relación del capital constante, capital variable, tiene relación con la producción del valor y de la plusvalía. El capital variable es aquel que amplía el valor, que es la fuerza de trabajo, aquello que reproduce su valor de trabajo, que es su salario, que es el tiempo necesario para producir su salario, para comprar las mercancías necesarias en el mercado. Está allí Mauricio mañana, vivo, entero, para poder trabajar de nuevo, y todos nosotros aquí que somos trabajadores. No sé si todos aquí, no se puede saber porque no estamos en la dinámica virtual. Estamos en la dinámica virtual aquí, pero creo que la mayoría, porque la gran mayoría social es compuesta por trabajadores, por la clase trabajadora que tiene que vender su fuerza de trabajo. Entonces, esa capital variable, que es la fuerza de trabajo, que solo funciona como capital variable en el proceso de producción, no soy capital variable de antemano, soy capital variable cuando estoy en funcionamiento, en cuanto soy propiedad privada del capitalista que me rentó para trabajar en un proceso de producción, y allí no tengo derecho a democracia alguna. Allí comanda el látigo, acelera, trabaja más, trabaja más, trabaja más. No respondas, esa es la dictadura del capital, una parcela enorme de nuestro día. Estamos subordinados a un tirano que es el capitalista, que arbitran sobre nuestra vida, una gran parcela del día. Entonces, en esta relación donde en función la fuerza de trabajo pasa a ser capital variable, amplía su valor, reproduce su valor anterior y crea un nuevo valor que va a ser apropiada por el capitalista, porque la fuerza de trabajo fue comprada por el capitalista, es la propiedad de él. Hace lo que él quiere con la fuerza de trabajo dentro de algunas leyes, de allí que el proceso político lo va a explicar.
Y obviamente también con la plusvalía, con el producto, que el capital variable tiene que ver con eso y el capital constante con eso. Capital fijo y capital circulante tiene que ver con la rotación del capital. No tiene relación con la producción del plusvalor, con la producción del valor y la plusvalía, pero sí de la nueva mercancía. Tiene que ver con la rotación del capital. Circulante, ¿por qué? Porque es consumido en apenas una rotación. Por ejemplo, vamos a pensar en un cereal, aquel de la cajita, aquellas azucaritas Kellogg's. Llegó el maíz es el insumo de aquella cajita horrorosa que la pasamos comiendo para copiar los hábitos de consumo de los Estados Unidos, que es una cosa horrorosa. Parece que estás engordando a un animal, que es la forma en cómo el capital trata la alimentación. Entonces llega el maíz entra en la totalidad dentro de esa mercancía final, por lo tanto va integralmente como medio de producción, es capital circulante, así como la propia fuerza de trabajo, por lo tanto un medio de producción, cuanto a la fuerza de trabajo, va a pasar la integralidad de su valor en una rotación del capital. Se va a realizar en aquella cajita de las azucaritas. El capital fijo no tiene que ver con estar fijo, con estar inmóvil en el piso, prendido. Tiene que ver con el hecho de que entra de una sola vez en el proceso de producción, pero su valor va a ser transferido en varios procesos de rotación. Vamos a pensar en una máquina. Una máquina, el capitalista compra una máquina. Esa máquina que va a ayudar a producir las azucaritas no se va a acabar en la primera rotación. Va a continuar actuando. Incluso el capitalista calcula la tal de la depreciación. La depreciación es calculada. La máquina transfiere la misma parcela de su valor en un ciclo de rotación. Una parcela en el segundo, en el tercero, en el cuarto, dependiendo de ese perfil. Puede ser una máquina, puede ser un edificio, por ejemplo, un gran almacén que va a servir de fábrica, puede ser un camión que se mueve, pero que también es un medio de producción que va transfiriendo su valor en varios ciclos de rotación. Entonces, allí está la diferencia del capital circulante y el capital fijo. Tiene relación con la forma en cómo ese capital se vincula con el proceso de rotación del capital. Entonces, es muy importante tener eso en mente, que el capital fijo transfiere su valor en parcelas del capital mercancía durante varios ciclos de rotación del capital. Un ejemplo aquí, máquinas, edificios, la propia tierra que va pasando parcelas de su valor en varios ciclos, en varias rotaciones para el producto final. Camiones, la ferrovía que va a transportar, en dado caso si es tren, o el barco que va a transportar, no se va a agotar en un ciclo de rotación, en una rotación apenas. Diferentemente de él, y aquí una cuestión fundamental, porque es el capital fijo el que va a dar la base incluso de cuál es la capacidad de incorporación del capital circulante, porque el capital fijo va a ser incluso aquello que va a comandar, por ejemplo, los ciclos de las crisis capitalistas, de la expansión de la producción, la fricción de los negocios y la falla especulativa, crisis, depresión. ¿Qué estructura incluso el tiempo de estas crisis periódicas va a ser la rotación del capital que el propio capital fijo va a delimitar? Porque el capital fijo delimita, entonces el capital fijo tiene una importancia muy fundamental para entender esas formas, digamos así, más estructurales del capital. Vamos a pensar, por ejemplo, que al instalar una ferrovía, eso no se va a perder en cuestión de años, eso va a permanecer durante décadas y hasta siglos tal vez, lo que va a condicionar el propio circuito de las relaciones capitalistas, la dimensión espacial y la dimensión temporal. Ella está muy vinculada con la rotación y el capital fijo. El capital fijo es muy importante. Muy importante pensar el capital fijo cuando vamos, por ejemplo, a pensar la economía nacional. Y voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del transporte. Piensen en la diferencia del capital fijo de Estados Unidos, que fue un proceso que invirtió fuertemente en el transporte de ferrovías, y en Brasil, en el transporte de carreteras. Ese es un capital fijo que va a delimitar incluso los límites de la expansión de la acumulación del capital, porque el capital fijo delimita esos límites.
Es imposible producir más allá de aquello que la máquina, y de hecho Marx va a hablar de eso en el propio libro 1, va a hablar de la propia industria moderna, la máquina, el sistema fabril, la industria moderna, aquellos grandes titanes que son las máquinas, van a definir el límite del proceso de producción. Vamos a recordar, vamos a pensar en Chaplin en tiempos modernos, que solo delimita la velocidad. El límite es el capital fijo, la máquina. Es cuando el burgués va a jalar la palanca, acelera la máquina. O ahora, un ejemplo más contemporáneo, para no decir que estamos hablando que Marx es antiguo, piensen, por ejemplo, en un call center. Esa máquina que son aquellas computadoras y los softwares que están colocados en ellas que van a contabilizar de forma muy precisa y acelerar el tiempo de trabajo de aquel trabajador que va a estar molestándote el plan de Vivo o el plan de Team para que lo compres. Como dije en la última clase, no pelees con el trabajador, es la dinámica del capital, es el capital fijo que está consensado allí, el que va a determinar la velocidad y el límite del proceso. Porque si una empresa tiene, vamos a suponer, 50 computadoras, va a delimitar que solo pueden incorporar a 50 trabajadores como fuerza de trabajo, como incorporación de fuerza de trabajo, delimitado por el capital fijo, así como los insumos. Eso lo podemos ver en una máquina, lo podemos ver en la estructura nacional. Vamos a pensar, por ejemplo, en los límites de final de los años 50, inicios de los 60. Brasil pasa por un proceso violento de industrialización con la llegada de las montadoras. Vamos a recordar la década de los 50 que van llegando las montadoras de vehículos, Volkswagen, Ford, General Motors. Aquello va a dar un salto de productividad. Si Brasil antes producía productos alimenticios, productos textiles, Brasil ahora comienza a producir automóviles. No Brasil, ¿verdad? Sino que el capitalista colocado en Brasil para no tener recurso a la ilusión. El capitalista es ubicado en Brasil, pero la economía nacional brasileña pasa a producir automóviles. Crea una exigencia incluso que va a exigir energía eléctrica, porque es muy diferente en cuanto a exigencia de producir un automóvil con ciclos de rotación acelerados, con la densidad tecnológica que era producir alimentos. El ciclo lento, entonces, para dar sustento a la expansión de este sector industrial que viene con las montadoras, que viene con aquella industria de autopiezas que va a crear el ABC Paulista, la casa de Lula que ahora está siendo liberado, que surgió de allí. Entonces aquello va a generar el ABC y como necesidad la dictadura es el que va a hacer ese proceso, que ya estaba en disputa en aquel periodo. El cómo iba a ser hecho. Después podemos hasta discutirlo, pero la dictadura va a saltar el salario de los trabajadores, va a hacer una reforma de las pensiones, una reforma laboral, o sea, tomando los recursos que estaban con los trabajadores, centralizando como adelantado el de capital. El Estado va a adelantar el capital y va a construir Itaipú. Itaipú con una línea de transmisión directa, capital fijo con el ABC Paulista. Entonces vamos entendiendo cómo es que las instalaciones del capital fijo van creando exigencias y van haciendo aquello que vamos a discutir al final de la clase, que es el ciclo, que es la reproducción social del capital, que es la instalación de un determinado sector que va a impulsar a otro y así sucesivamente. Dependiendo, puede ser dentro de la economía nacional, puede extrapolar la economía nacional y pensar la división internacional de trabajo, y eso es muy importante para que lo evaluemos. Y aquí, para finalizar, justamente el papel del Estado dentro de ese proceso, como dije aquí, sin el Estado no hay Itaipú. Y de hecho, ¿cómo es que funcionó el proceso? Porque vamos a pensar, hay un sentido común que piensa de izquierda, que izquierda es a favor del estatismo, del Estado, y la derecha es liberal. No necesariamente, la dictadura fue extremadamente estatista, la dictadura fue un gobierno de ultraderecha, torturó, mató militantes de izquierda y fue el gobierno más estatizante de la historia de Brasil. Creó innúmeras estatales. ¿Por qué? Porque era necesario delante del hecho de que el capitalista privado no va a invertir en Itaipú para después Itaipú va a tardar a dar un retorno porque aquella inversión queda cristalizada y tarda para dar un retorno. Vamos a tratar de eso después. ¿Quién va a tener que hacer esa inversión? Va a ser el Estado, va a tener que crear las estatales. Cuando el proceso de la década de 60, 70, 80, el proceso madura, porque las estatales pasaron a dar ganancias fabulosas, porque el grueso de la inversión en capital fijo ya había sido hecho, vamos a tomar, por ejemplo, el Valle del Río Dulce. ¿Qué es lo que sucede? Un proceso de privatización. Allí sí va el Estado y lo entrega, pero habiendo el Estado aplicado, o sea, el estatismo y
y el tal del liberalismo son caras de la misma moneda, unidades de contrarios, no son oposiciones en el sentido de una superación hacia más allá de la sociedad del capital. Entonces, es muy importante para pensar también ese proceso, cómo es que el Estado va a ser fundamental. No solo pensar en Itaipú, piensen, por ejemplo, las compañías de las Indias Orientales, el capital, el Estado inglés, holandés, garantizando el capital mercantil, era fundamental centralizar volúmenes inmensos de capital para determinados emprendimientos, para que piensen, el comercio mercantil del siglo XVII, XVIII tiene que tener una flota naval. El riesgo de pérdidas de la piratería, de las pérdidas de los naufragios. Entonces, todo aquello el Estado va a tener que estar siempre por detrás. El capitalista no tiene riesgo alguno. Primero, no tiene riesgo porque el que va a generar plusvalía y se va a pagar todos los costos es el trabajador. Y segundo, porque cuando el capitalista está en una dificultad o cuando necesita del Estado, el Estado le va a dar guarida. Entonces, el capitalista vive en una sociedad de él y para él, que es la sociedad del capital. Otra cosa fundamental para pensar es cómo el capital fijo es determinante para el propio intercambio material. Piensa en lo siguiente. Brasil en la década de los 30 era un país poco integrado del intercambio material entre los pueblos, entre las diferentes poblaciones. El sur, distante del norte, ya había sido hecho un proceso de integración, pero muy poco integrado. Con el desarrollo industrial, con la inversión en ferrovías y después en carreteras, la propia población se junta, se concentra en grandes centros urbanos. O vamos a pensar más recientemente el capital fijo aplicado en comunicaciones y transporte. En esto que estamos haciendo en esta clase nuestra aquí, me está aproximando yo en Florianópolis con gente que vive de Espíritu Santo, gente de Salvador, gente de Brasil entero y del mundo entero. Por lo tanto, se va ampliando. El capital fijo va siendo la base para el intercambio material entre los pueblos, la población, y va desarrollando eso que es la tal de la globalización. No es una idea que circula, es una idea que circula porque la base objetiva del capital fijo aplicado, las relaciones sociales de producción capitalista, se convirtieron en hegemónicas. Eso es que sí se puede llamar algo de globalización, es de eso de lo que se trata. Entonces es fundamental ese papel. Ese capital fijo, vamos a recordarlo, ese capital fijo se deprecia, tiene un desgaste, su valor es pasado de forma en parcelas, en varios lotes del capital. Se va desgastando, por lo tanto, se va desgastando por el uso y por el uso de una máquina. Se va gastando la máquina y el propio uso. Se va desgastando por las fuerzas naturales. El propio desgaste natural de una máquina que va a sufrir la corrosión. Por eso es que incluso va a haber nuevas inversiones, nuevos trabajos para la conservación y otras cosas. Y va a tener un desgaste moral también, porque ese capital fijo no tiene un desgaste apenas por los factores de uso y por las fuerzas naturales. Tiene un factor moral, es solo pensar en las revoluciones tecnológicas. ¿Cómo es que una nueva máquina que produce con más productividad avienta a la máquina antigua en desfasaje? O cómo el proceso de transporte más rápido, más eficaz, como por ejemplo la navegación por GPS, va a suplantar los modos antiguos. Por lo tanto, un desgaste moral. Eso vamos a pensar la forma en cómo la periferia capitalista va a ser un desagüe de aquello que fue desgastado moralmente en el centro dinámico del capital. Hoy está sucediendo algo fundamental. Por ejemplo, Europa y los países desarrollados, por norma, están avanzando para la producción de alimentos con tecnologías verdes, así llamadas, con tecnologías que evitan agrotóxicos, que son más productivas, altamente más productivas. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que si en Europa el capital fijo instalado en Europa anteriormente era basado en agrotóxicos y ahora migra, un patrón tecnológico donde el capital fijo ahora, la producción de alimentos, es la producción verde, Europa queda con una esponja en la mano, se quedó con aquella masa de capital productivo, que son aquellos agrotóxicos, aquellas porquerías de la vieja generación, que no logran ser ya incorporados en el centro dinámico. ¿Qué sucede enseguida? Comienzan a exportarlo para la periferia y Brasil, viene Bolsonaro en el mismo momento. Miren lo que es aquí la contradicción del proceso, están unificados. No quiere decir que el problema es aquí, el problema es la dinámica general del capital. Al mismo tiempo que Europa avanza para el patrón de revolución verde, Bolsonaro facilita la importación de agrotóxicos. ¿Por qué? Porque Brasil históricamente eso sucede en la periferia,
vamos incorporando aquel capital fijo que fue depreciado moralmente en el centro dinámico de la acumulación de capital. Eso está sucediendo ahora exactamente con las tecnologías de producción agrícola. Mientras Europa avanza, Brasil retrocede. Miren lo que es la dialéctica de los contrarios en la propia dinámica de la producción capitalista internacional. Con esto pensamos también la producción y Brasil y la periferia siempre atrás en la dinámica de la revolución tecnológica. Mientras Inglaterra salía de la revolución, de la primera revolución industrial produciendo textil y avanzaba hacia la segunda revolución industrial usando una categoría sociológica, no es lo mejor, pero para ejemplificar ese proceso, Brasil comenzaba a avanzar en la primera revolución, importante maquinaria que en el centro capitalista ya no era más utilizada. Entonces esto es muy importante para entender incluso esos procesos entre centro y periferia. Otro punto importante, ¿cómo es que esa expansión desorganizada del capital fijo, porque no es regido por una planificación social, es regido por los intereses privados del capitalista? Entonces el capitalista está aplicando, o del Estado apropiado por la dinámica del capital, Estado burgués, entonces va creando incluso trabas para el propio desarrollo de las fuerzas productivas. Piensen, por ejemplo, la irracionalidad de la productividad que es concentrar masas poblacionales en ciudades como nuestras ciudades brasileñas. Hay un trabamiento, la fuerza de trabajo empieza a quedar prendida en la propia desubicación de un capital fijo, que es la malla urbana. Podemos pensar incluso la ciudad, la arquitectura, la dinámica de la ciudad, que fue hecha por incorporaciones década tras década sin un compromiso con la buena vida de las personas, pero apenas con la valorización del capital, de acuerdo con la anarquía de producción capitalista, llegando a un punto de estrangulamiento. Vamos a pensar las carreteras brasileñas que encarecen y va el burgués aprovechado y dice, el costo de Brasil es muy alto, el costo de la infraestructura. Pero la única cosa que ellos hacen no es resolver infraestructura construyendo carreteras, sino reducir el derecho laboral, que es otra forma de reducir costos también. Entonces es importante entender la forma de cómo el capital fijo va siendo incorporando y permanece, va creando que no son anomalías, no se trata de esto, no es ser positivista, pero van creando trabas al desarrollo de las fuerzas productivas, a esa dinámica de la humanidad en cuanto a ser ontológico que trabaja, que produce, que avanza en la productividad, en esa relación sujeto-objeto, va trabando esa relación de desarrollarse. Entonces, una más de las formas sobre cómo el capital va deshumanizando las relaciones, porque no me digan que alguien que se queda 2 horas, 3 horas dentro de un metro en São Paulo está deshumanizando, está humanizándose en aquel metro, se está transformando en una sardina que besa los ojos de aquellas personas y están a punto de explotar. Por eso es que va a haber una degeneración moral de esa población, va siendo inmensa y acaban votando por Bolsonaro realmente, porque si las condiciones objetivas son degeneradas, subjetivamente se van construyendo sujetos degenerados, también que van creyendo en esas salidas del caudillo de derecha en esta ocasión. Entonces creo que es importante comprender incluso cómo es que eso se va revirtiendo en el proceso psicológico, en el proceso subjetivo de esas personas, regidas por un capital fijo, porque yo no puedo circular en cuanto a mercancía, fuerza de trabajo, bajo otra base, que no sea la base del capital fijo, de la estructura urbana. Voy a tener que tomar mi carro, dirigir sobre carreteras. No puedo hacer lo que yo quiera. Hay una objetividad, una materialidad que es inamovible y que va condicionando nuestra propia vida, nuestra propia subjetividad. Y el papel fundamental del sistema de créditos en la renovación y expansión. Aquí él solo lo trata superficialmente porque no es el objetivo de Marx hablar del sistema de crédito, pero Marx va concretamente a colocar, va a apuntar eso, pero va a trabajarlo en el libro 3. Es en el libro 3 que va a trabajar con el sistema de crédito. Bueno, avanzando entonces en el tema de la rotación, ustedes vieron cómo se puede avanzar en varias cuestiones importantes, pensando particularidades, varias relaciones sociales, varias estructuras sociales. Es muy importante eso. Pensando ahora la rotación global del capital adelantado y los ciclos de rotaciones, que es el encadenamiento de varias rotaciones, pensar ese desdoblamiento.
Primero, la necesidad de, pensando en la dinámica entre capital fijo y capital circulante, necesidad de reposición permanente del capital circulante. Todo el final del ciclo de rotación tiene que reponer al capital circulante y el capital fijo va a ser repuesto solo al final de varias rotaciones, que va a variar de acuerdo con la característica, con la particularidad de ese capital fijo. Eso hará con que el valor del capital que circula durante un año es mayor que el adelantado, porque si el capitalista va a adelantar, vamos a suponer que $1.000.000 para iniciar su proceso de producción y completar la circulación, va a hacer ese ciclo, si fueran 5 ciclos, durante un año, con un adelanto va a reponer el adelantamiento anterior. Entonces va a rotar $5 millones en 5 ciclos, con apenas un adelanto de 1 millón, porque aquello que llega al final es reaplicado. Entonces el capitalista tiene apenas un adelanto. Después aquí lo trataremos, puede tener 2 y tal, pero es un adelanto fundamentalmente que hará con que si son 5 ciclos, entonces un adelanto de 1 millón va a rotar 5 veces al año, o sea, rotó 5 millones al año. Entonces esa dinámica es importante para entender. Vamos a pensar, por ejemplo, hay gente que discute la base monetaria, discute la teoría de la moneda. Tienes que pensar en la rotación del capital. Dependiendo del perfil de la economía y de la moneda que es regida, una moneda que es nacional estará delimitada, determinada también por la materialidad. No es una producción del Banco Central. Eso es un fetiche completo. La moneda va a estar determinada por la rotación del capital, por los sectores que están dentro y, obvio, por la tasa de acumulación, por otras varias variables del mundo de la producción y la circulación. Pero en dado caso, la rotación aquí que vamos a mostrar, que es lo que nos está interesando aquí, tendrá un papel importante. Y lo que hablé antes, la base de las crisis. Vamos a tomar aquí un ejemplo concreto para ver el efecto del tiempo de rotación en la magnitud del adelanto. Eso es lo que estaba hablando. Adelantas 1 millón y ruedas 5 millones. Vamos a pensar aquí. Marx está presuponiendo la exclusión del crédito, ¿está bien? Presuponiendo la exclusión del crédito en cuanto herramienta para analizar un fenómeno. Porque el fenómeno es eso. El fenómeno existe como concretud en la realidad. En el pensamiento va a ser una abstracción que va a ganar varios grados de complejidad y concretud, dependiendo de los presupuestos que vamos a colocar en este análisis. Presupuestos que no son inventados, no es un Weber que va a ser tipos ideales. Los presupuestos son históricos. Cuando decimos o analíticos o históricos. Cuando decimos que la relación capitalista presupone la fuerza de trabajo libre, eso no es un proceso que existe solo en nuestra cabeza. Es un proceso histórico de siglos de creación en esta tal de fuerza de trabajo libre que vimos en el capítulo sobre la llamada acumulación primitiva. La expropiación pasa por la violencia, por varios procesos que permanecen, que no acaban. La violencia es perenne. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, un capital que se va a realizar en cuanto a rotación, total en 12 semanas. Tiene 9 semanas de producción, proceso de producción, y 3 semanas más en la circulación. O sea, si él adelantó todo su valor, adelanto, para hacer una producción en la integralidad, en las 9 semanas el capital tiene que adelantar su valor. El valor solo va a ser repuesto al final de su circulación, o sea, al final de 12 semanas. Vamos a suponer que a cada semana el capitalista tiene que adelantar 1 millón, o sea, 9 millones para 9 semanas las adelantó. Solo que cuando acaba esta semana aquí, la 9ª semana, la mercancía se va al proceso de circulación, que va a ser vendida. Solo que el capitalista no se va a quedar 3 semanas parado con el brazo cruzado esperando a que el valor retorne. El proceso es incesante. Entonces el capitalista va a tener que adelantar una nueva parcela de capital productivo para empezar a dar el inicio de la segunda rotación del capital. ¿Está bien? A esta segunda rotación. Entonces el adelanto inicial del capital productivo aquí no va a ser apenas de 9 millones, va a ser un adelanto de 12 millones, 9 millones sumados a los 3 millones. Tras ese primer retorno, ya no hay adelanto, porque después de ese primer retorno,
Los 12 millones que están adelantados se van retornando sistemáticamente para reponer los elementos. Y aquí no estamos considerando otro presupuesto, no estamos considerando la acumulación de capital y la plusvalía. Está presuponiendo, Marx está haciendo un ejercicio abstracto sin pensar en la plusvalía. Por lo tanto, aquí vamos a pensar un adelanto del capitalista, que es lo que va a tener que adelantar para la producción de 12 millones. Después de ese primer momento de reposición, todo el valor es el valor original que va rotando, no es un nuevo adelanto. Esto es muy importante porque podemos pensar otros ciclos también. Vamos a pensar un ciclo donde en las mismas proporciones anteriores la realización, la circulación no se da en 3 semanas como antes, se da en 9 semanas. Por lo tanto, el capitalista va a tener que adelantar los 9 millones iniciales para hacer el primer ciclo de producción e inmediatamente va a tener que adelantar 9 millones más hasta que se realice. O sea, su adelanto inicial no es ya de 12. Para hacer la misma producción, el mismo volumen de mercancías es de 18 millones. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Significa que dependiendo del tiempo de rotación, del tiempo de la circulación, eso influencia una magnitud del adelanto, influencia decisivamente en la magnitud del adelanto. O sea, para el capital. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase anterior? En el proceso de producción, el capital quiere aproximar al máximo el proceso de trabajo, extracción de plusvalor encima del lomo del trabajador. En el proceso de producción, que es la totalidad del proceso, a veces no envolviendo al trabajo. Entonces, quiere aproximar al máximo para extraer el mayor plusvalor posible. En el proceso de circulación, el capitalista quiere al máximo reducir, comprimir el proceso de circulación. Y aquí va a entrar inversiones que hará, cosas que son determinantes, por ejemplo, publicidad. Para el capitalista es fundamental invertir en publicidad para acelerar el tiempo de circulación y disminuir su inversión original. Acelerar el tiempo de retorno del capital dinero al proceso del capital productivo. Entonces es fundamental invertir en publicidad. Va a trabajar incluso psicológicamente, construyendo consumidores neuróticos que están locos para consumir la novedad. Y ese es el acento del capital, la novedad. Todo el mundo quiere tener acceso a la novedad. Si yo no tengo el celular de la última generación, si no tengo el carro de la última generación, si no tengo la computadora de la última generación, si no tengo todo de la última generación, parece que no soy nadie. Y ese es el capital. Eso es un sujeto completamente subordinado a la dinámica del capital, imaginando que es neurótico. Entonces, el estímulo al mercado consumidor no está como, por ejemplo, los gobiernos que afirman que son socialistas porque estimulan al consumo. No, están estimulando al consumo capitalista, o sea, creando a la tal de la clase media que después votó por la derecha. ¿Por qué? Porque la clase media quiere apenas, en cuanto clase media, en cuanto clase consumidora, quiere diferenciarse socialmente por medio del mercado de consumo, que es producido por la publicidad y por los valores del capital, que ya están presentes en la relación de la venta de la fuerza de trabajo, porque es una relación ontológica, pero también son instituidos por esas formas que el capital acelera esa rotación. Entonces es fundamental comprender cómo es que el capital va a estar todo el tiempo queriendo en cuanto dinámica y va a estar invirtiendo y va creando profesiones, crea la profesión del publicista, crea la profesión del contador para mejorar su dinámica, crea la profesión del economista, va creando formas de acelerar su rotación para liberar valor. Liberar valor para el proceso de valorización del valor, que es donde él se define. Entonces quiere tener al máximo del valor concentrado en el proceso de producción. Y aquí otro ejemplo también, podemos pensar en otro ciclo de producción menor que el ciclo de circulación. Pero de cualquier manera lo que interesa no es que nos quedemos avanzando en ejemplos, sino entender cómo la variación del tiempo de rotación, producción de la circulación, o también la variación de los precios, porque puede ser aquello que está congelado en la circulación, reduzca su magnitud, sus precios. Entonces, si pensamos en la revolución tecnológica, en los transportes, va a generar reducción unitaria de los precios del transporte.
Entonces es menos el valor que va a estar concentrado en determinadas actividades de transporte que están en el ámbito de la circulación, aunque genere valor como discutimos anteriormente. Entonces también las oscilaciones, tanto del tiempo cuanto del precio de los elementos de la producción, de la circulación, de los elementos de la producción, van a incidir en el montante del adelanto necesario del capital individual para determinada particularidad, recordando siempre que la magnitud del adelanto varía. Es solo que pensemos, por ejemplo, aquel que quiere ser emprendedor, que trabajó, un servidor público jubilado, logró acumular algunas reservas. ¿Qué va a hacer? Va a ser un emprendedor abriendo un puestecito de hot dogs, perros calientes. El capital, el adelanto necesario allí es un adelanto de magnitud muy pequeña, de relativamente muy pequeña. Obvio que para la masa de la población brasileña que vive en la pobreza, en el pauperismo, no es pequeña, pero desde el punto de vista estrictamente de una determinada capa media, no es una inversión grande, es una pequeña inversión para cumplir los determinantes del ciclo de la producción del hot dog. Otra cosa completamente diferente es que pensemos en una petrolera y allí el liberal del MBL se acabó el mundo, dice que es emprendedor. Entonces yo le digo a él, entonces invierte, monta una petrolera. Decir que un emprendedor es aquel que construye un puestecito de hot dog, después puede ser, hasta lo entiendo, pero decir que un emprendedor puede hacer cualquier cosa, la libertad, el límite de la gran idea, entonces yo le pregunto al liberal, entonces, ¿cuál es el adelanto necesario para construir una petrolera? Extraer petróleo de aguas profundas. No va a ser mi capital individual en cuanto a Mauricio, trabajador de clase media que acumulé algunos reales en fondo de inversión. En el proceso acumulado de trabajo de mis 15 años de mercado de trabajo. No, es imposible que yo logre invertir en una petrolera o en la extracción, abrir una fábrica de vehículos o varios sectores específicos. Entonces, la propia magnitud del adelanto va a definir los procesos históricos. Vamos a pensar, por ejemplo, el proceso inicial de la industrialización brasileña, mitad del siglo XIX hasta 1930-40. ¿Dónde se dará ese proceso? Se va a dar en los sectores con menor necesidad de adelanto del capital, en la manufactura de alimentos, textiles, que son sectores que tienen una necesidad de adelanto menor. El propio desarrollo capitalista se va dando de esa forma, al revés de lo que fue. Cuando hay las grandes inversiones, el adelanto ya no es un adelanto con aquel acúmulo del capital interno. Ya va a ser un adelanto subordinado a la dinámica imperialista, porque para colocar una montadora aquí, el capital acumulado en cuanto a adelanto necesario, para eso va a ser un capital internacional. Por eso, incluso la exportación del capital, podemos pensar a partir de eso la propia dinámica del imperialismo. ¿Cómo es que determinadas exigencias del adelanto del capital van a hacer con que el sector financiero, que es la concentración, la fusión entre el sector monopolista financiero y el sector propiamente dicho, van a comandar las inversiones en infraestructura durante todo el siglo XX, creando potencias que disputan mercados para sus inversiones, la propia dinámica de las guerras mundiales. Entonces, tenemos muchos factores que podemos evaluar de acuerdo con esto. Ahora, incorporando el elemento de la rotación del capital variable y de la plusvalía, es importante porque hasta aquí Marx no está tratando de la plusvalía, pero aquí va a venir un secreto fabuloso. Nos quedamos con más enojo aún de la sociedad del capital. Que es lo siguiente. Vamos a recuperar el concepto de Marx de tasa de plusvalía del libro 1. Tasa de plusvalía, pensando en el capital variable que genera plusvalor, recompone los elementos del capital variable que genera plusvalor. La tasa de plusvalía va a ser ¿qué? Aquello que es la masa de plusvalía dividido por el capital variable. Entonces, si el trabajador recibe un salario de la masa de trabajadores de allí, vamos a simplificar. El trabajador recibe un salario de 1.000 reales y al final del mes él produjo 2.000. La mitad compone su salario y la otra mitad es plusvalía. Entonces, 1.000 sobre 1.000 va a dar 100%, una tasa de plusvalía del 100%. Pero vamos a tomar el caso de que el capital va a ser rotado 5 veces al año.
O sea, el capital variable es solo 100. Solo el 100 aquí es el capital variable, aquello que está abajo. Es solo el 100, porque el capitalista va a pagar una vez al trabajador en cuanto al adelanto y después va a solo rotar el valor que se valorizó en aquello que mostramos aquí, en el adelanto que va a ser recuperado. No hay un nuevo adelanto. Solo que la plusvalía que ese trabajador va a producir en 5 ciclos, 5 rotaciones, va a ser de 100 más 100 más 100 más 100 más 100, 500. O sea, si la tasa de plusvalía incidiendo sobre esta fuerza de trabajo, suponiendo que en una rotación es de 100%, en 5 rotaciones es de 500%. O sea, los sectores que van a tener más rotación son los sectores que van a tener una tasa de plusvalía mayor, lo que incide sobre las bases para el cálculo sobre la tasa de ganancia, lo que incide para pensar las crisis capitalistas, la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia. Una cuestión muy importante aquí para que veamos cómo nuestra explotación es mucho mayor de lo que pensamos. Imaginen entonces si en esas rotaciones gigantescas, aceleradas y con números gigantescos de rotaciones en un año, cuánto de plusvalía va a ser quitada del lomo de esos trabajadores. Por eso es que llegamos al final del año y estamos agotados, porque la plusvalía es energía psíquica y fuerza física que fue extraída de nosotros. Imagina ahora 2020 para 2021, que es el año que no ha acabado. 2020 es un año ya es un año que estoy jugando que no es de 12 meses, es un año de 15 meses porque considero 13 meses, 14 meses, porque considero que enero y febrero, en la dinámica de la pandemia, es la continuidad del 2020. Y el trabajador, sin vacaciones, sin descanso al final del año, está muerto, agotado. Y vamos a ver por qué. Por cuenta de las rotaciones del capital, la extracción de la plusvalía en la espalda, en la sangre, en el sudor y las lágrimas de la clase trabajadora. Por eso es que la clase trabajadora, el único sentimiento humano de ella es el odio. Yo no estoy a favor del odio como elemento malo en la política. Yo creo que el odio es la única cosa porque la oveja solo pasa, el trabajador que no tiene odio de su explotador merece ser visto como una oveja, porque ese es el punto. El trabajador tiene que tener mucho odio de la explotación, mucho odio, porque es un proceso muy violento contra esa masa de trabajadores. Pensando el proceso de producción, pensando el proceso de circulación de la fuerza de trabajo en las ciudades, entonces eso va agotando las fuerzas físicas y mentales, degenerando moralmente a esa masa de trabajadores. Entonces el único sentimiento humano de ella en el proceso de extracción es el odio al Señor, odio al Señor. Es un sentimiento extremadamente humano, no tiene nada de deshumano. Bueno, y aquí el tema fundamental, que es el trabajo muerto comandando al trabajo vivo, que es aquello que ya vimos en el libro 1. Y aquí una cuestión muy importante, muy reveladora, que es el punto siguiente. Piensen, por ejemplo, un capital que tiene que ser movilizado, como por ejemplo Itaipú, que dije con el ejemplo, u otros tipos de capital que tienen que ser movilizados en un gran adelanto. Ese gran adelanto también se va a revertir en una gran masa de fuerza de trabajo. Entonces el capital, cuando va a inversiones de larga magnitud en capital fijo, también va a tener que movilizar una fuerza de trabajo que se va a quedar rodante, que va a quedar rodando, forneciendo plusvalía adentro de un emprendimiento largo. Por ejemplo, vamos a pensar ciudades nuevas, la dinámica del capital creando nuevas ciudades. Piensen a Brasil, por ejemplo. Brasil hasta los años 90, lo que es Brasil hoy, como el avance de la agroindustria en toda la región del centro-oeste hasta el norte brasileño, creó ciudades nuevas que son masas de fuerza de trabajo que se desplazan para componer capital productivo, que es fruto de ese adelanto en una nueva región. Fue creado Lucas en el Río Verde, lo que fueron aquellas ciudades que se montaron en Tocantins, en torno de grandes obras de infraestructura, como obras de plantas hidroeléctricas. Entonces Brasil se modificó. El proceso de acumulación de capital, el proceso de industrialización. Soy contrario a esa tesis de que Brasil se desindustrializó. Brasil continúa industrializándose en el sentido de Marx. Continúa industrializándose, ampliando en el proceso de acumulación del capital sectores obviamente que son sectores específicos de la particularidad brasileña. No vamos a producir microchips, vamos a producir soya y pollo y ganado en el cerrado brasileño
brasileño, eso es lo que se va a desarrollar. En cuanto a las ciudades, las antiguas ciudades industriales en el patrón anterior van a entrar en deterioro, como es, por ejemplo, Caxias do Sul, aquí en Río Grande del Sur, o el ABC Paulista, que fueron migrando para la producción fabril china, y Brasil se va desplazando hacia el interior. Vamos a pensar hasta desde el punto de vista psicológico ese desplazamiento hacia el interior de la población brasileña, el desarrollo de ciudades de medio porte y que antes eran pequeñas ciudades, crean ciudades sin cultura operaria, como es una ciudad desarrollada en São Paulo, por ejemplo, pero una ciudad que concentra mucha gente, que el dominio capitalista es muy grande. Es solo pensar, por ejemplo, el dominio que el conservadurismo de Bolsonaro tiene en las ciudades de medio porte. Es fruto de un proceso histórico. Estoy queriendo traer una anterior determinación material sin considerar el proceso político. Es otra determinación, otra cuestión, pero es fundamental. Si no, no entiendes por qué Brasil da esa vuelta al interior y emerge el sertanejo universitario, camionetas, aquellas camionetas horrorosas que hasta la propia Ford tiene que ver con eso, que ahora todos quieren tener camionetas, quieren tener la SUV, la SUV, que tiene que ver con eso, con esa ideología, esa forma que va acompañando ese desarrollo del capital y la inversión del capital fijo en grandes fábricas, en los sectores, especialmente en el sector agromineral, que va avanzando para el interior. Por ejemplo, yo fui a visitar Tres Lagoas, una ciudad allí en Goiás, una ciudad que se especializó, que era una ciudad minúscula hasta la década de 90. Cuando llegó, se convirtió en la mayor productora de papel de celulosa en Brasil, industrias de producción de papel de celulosa. Desde aquella extracción del pino hasta el proceso de... ¿Qué vi allí? Fui a dar una conferencia allí, vi una ciudad con arquitectura totalmente del capital, un capital deshumanizado, una arquitectura deshumanizada, la ausencia de cultura obrera, porque ya no es un movimiento obrero, aquel que pasó por el proceso al final del siglo XIX del anarquismo, que pasó por el proceso de la década de los 30, el conflicto comunista, laboral, todos aquellos procesos de la década de los 60, 70, que culminó en aquel enfrentamiento de la década de los 60, no pasó por las huelgas del ABC Paulista, o sea, una clase obrera que no tiene una cultura obrera, y eso allí modifica completamente la dinámica política nacional. Por eso es que Bolsonaro aparece. Este es uno de los elementos que podemos comprender por qué es que Bolsonaro aparece, el porqué de su fuerza en el interior. Tiene que ver con esas formas de producir valor y plusvalor incorporadas al ciclo global de la reproducción. Para finalizar, y ya abrir para nuestro debate, pensando esta última parte del libro 2, que es la parte 3, que va a prepararnos para el libro 3, que es la reproducción y circulación del capital, de todo el capital social. Hasta aquí se puede percibir, yo hasta traigo elementos del capital social como ejemplo para facilitar el entendimiento, pero estábamos siempre tratando el capital individual. Tanto que los ejemplos que yo daba era el capital individual del puestecito de hot dogs, el capital individual aplicado en la mineración, el capital individual aplicado en los transportes. Siempre el capital individual estuvo como objeto de Marx para pensar las metamorfosis del ciclo. Porque es aquel ciclo individual, los procesos de rotación, y ahora Marx ya comienza a prepararse para pensar el libro 3, que es justamente el proceso de reproducción social del capital global, del capital, que ya es para avanzar en las formas globales de reproducción, pensando en la totalidad de mucha determinación, mucha precisión, para pensar en los procesos reales de la acumulación del capital. Entonces Marx comienza en el libro 2 a partir de aquí a indicar ya el libro 3. Todo lo que habló antes obviamente es contribución. El capital tiene que entenderse como una obra dialéctica, que el propio movimiento de la obra acompañe el movimiento de comprensión del objeto. Marx va a avanzar en presupuestos, en análisis parciales sobre el proceso que él ya identificó, el fundamento que da sentido a la totalidad. Todo eso ya me cansé de repetirlo aquí, pero no me canso de repetirlo porque es importante para no tener una lectura positivista. Mucha gente hace, ¿saben qué? Cuando evalúan el capital, algo que es horroroso, plusvalía, y pone allí, plusvalía es esto.
Esto es una concepción que no es dialéctica del proceso de capital. No es eso que Marx está haciendo, no tiene una definición precisa. Plusvalía es un determinado proceso de acuerdo con algunos presupuestos. La plusvalía capitalizada tiene otra función, la plusvalía dentro de otras. Entonces la plusvalía ya como tasa de ganancia tiene otra determinación. Entonces tiene un movimiento, es una categoría que tiene movimiento, porque en la propia realidad tiene movimiento. Entonces no vale de nada hacer una lectura rasa, superficial. Se tiene que profundizar en esa discusión y tienen que hacer una lectura dialéctica de la obra del Capital. Pero hablando aquí en resumen, primer parte del libro, unidad de contrarios de las formas sucesivas que el capital industrial asume, su ciclo incesante de reproducción, que es la primera parte del libro 2, como ya dije, sobre las metamorfosis. Segunda parte del libro 2, la manera como determinada grandeza del capital se reparte en sus diferentes formas interconectadas, producción, circulación, pensando en la rotación como aquello que da la cohesión entre esos dos momentos de la producción, reproducción y circulación del capital, y ambas apenas trataron del proceso individual. Por lo tanto, evaluamos, y ustedes van a hacer una lectura más precisa, aquellas dos primeras formas del capital dinero y del capital productivo del ciclo. Dieron sustentación para el análisis de la parte 2 y parte 1 del libro 2 del Capital. Ya en la parte 3 del Capital, donde Marx va a avanzar hacia esa reproducción social del capital, va a tener como sustento el ciclo del capital mercancía, que es el entrelazamiento entre los capitales individuales, que está fundamentado en la realidad, en la cualidad de las mercancías. No podemos perder eso de vista, porque por más que la mercancía se realice en dinero y el dinero se realice en cualquier cosa, no es bien cualquier cosa, porque tiene que tener determinado, por ejemplo, para reponer un capital productivo, aquel dinero va a tener que revertirse en determinados factores, en determinadas máquinas que son cualitativamente determinadas, en determinados insumos que son cualitativamente determinados, en determinado perfil de fuerza de trabajo que es cualitativamente determinado. Un perfil de fuerza de trabajo para producir pollo es determinado perfil de fuerza de trabajo. Incluso puede ser quemada rápido porque va a producir pollo y en 3 meses, 6 meses el trabajador ya lo deshilachó. Se queda allí cortando 14 movimientos por minuto para deshuesar un pollo, una pierna de pollo, y en 6 meses ese trabajador está con LER, lesión por esfuerzos repetitivos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él es arrinconado, avienta una parte al Estado para que lo absorba en cuanto a costo de reproducción del trabajador, que ya no logra vender su fuerza de trabajo, y otra parte se la avienta a la desesperación, lo que hace una masa de trabajadores. Y la propia dinámica de esta producción va funcionando para quemar fuerza de trabajo. Tomas, por ejemplo, la dinámica de la fuerza de trabajo, de la producción de pollo. Se instala una fábrica de pollo, primero consume en pocos años, 1 o 2 años, consume toda la fuerza de trabajo de la región, de la propia ciudad. A partir de ahí la ciudad está arrinconada al INSS o está invalidada, entonces empieza a buscar a los trabajadores de los alrededores. Hoy, por ejemplo, una industria de pollo instalada en el oeste catarinense busca fuerza de trabajo en todo Paraná y Río Grande del Sur. Por eso es que el capitalista presiona para cambiar la ley laboral, para que el tiempo de desplazamiento se transforme y pase a no ser el mismo tiempo. El tiempo en el que yo tenía que tomar la JBS, tomar el autobús y recoger al trabajador y traerlo a la fábrica, él cambia la ley. La ley laboral cambió y ahora aquel tiempo que era considerado como tiempo de trabajo, tiempo de producción, ahora ya no es así, ahora está en las propias espaldas del trabajador como resultado de esa dinámica. Por lo tanto, la cualidad específica de la producción, por eso es que estoy en desacuerdo con varios marxistas que hacen solo una lectura del libro 1 y una lectura del libro 3 para discutir la crisis y discuten los procesos de producción en abstracto y el proceso de las crisis también en abstracto y no logran entender la particularidad local y nacional, porque ella determina la política en larga escala, porque la política es nuestra actividad humana, nuestra acción humana cotidiana y es determinada por esos condicionantes cualitativos, lo que definirá la
forma como la fuerza de trabajo de ese perfil se organiza, que es diferente de la forma como la fuerza de trabajo del perfil metalúrgico se organiza, o la forma como los profesores de la red privada se organizan. Entonces, la cualidad del proceso también es importante, y aquí Marx va a estar evaluando justamente el ciclo del capital por la perspectiva del capital mercancía, para comprender esa reproducción del capital social, donde un capital individual se articula con otro, que se articula con otro, en una red inmensa de relaciones capitalistas, entre capitalistas, que envuelve la fuerza de trabajo, que envuelve todos los elementos del capital y que dará la base para el libro 3, que es la división social del trabajo. El capital, de hecho, el modo de producción capitalista es el sistema que más desenvuelve justamente esa división social del trabajo. Y Marx entonces, a partir de eso, va a determinar que existen dos departamentos de producción, dos secciones de la producción social. El primero, departamento el 1, hay un debate clásico dentro del marxismo sobre esto, está Mandel y hay varios autores que van a debatir la relación entre los departamentos. Lenin hace un debate sobre esto, hay varios autores que van a debatir esto, el propio Rui Mauro Marini, que se apropian de este debate para comprender la división social del trabajo y las determinaciones particulares de las varias formaciones sociales. Departamento 1. El sector que produce medios de producción, desde aquel sector que produce máquinas hasta el sector que produce soya, que también es un medio de producción. Nadie va a comer soya. La soya va a ser vendida a una fábrica y se va a transformar en ración. Entonces, esta no es el bien final y aún la ración no es el bien final. Bien final para el consumo humano. Y el departamento 2, que es el departamento productor de bienes de consumo, tanto del consumo del trabajador, de la clase trabajadora, que es el departamento 2A mencionado por Marx, cuanto del consumo de los capitalistas. Y esa relación entre el departamento que produce medios de producción y el departamento que produce bienes de consumo, medios de consumo, necesariamente guarda relación entre sí. Guarda relación porque el departamento 1 va a tener que producir los elementos del capital constante necesarios para ambos departamentos, para reproducir las máquinas, equipos e insumos, tanto para el departamento 1 cuanto para el departamento 2. Y al mismo tiempo el departamento 2, que produce los bienes de consumo, tendrá que producir los bienes de consumo adecuados para la masa de trabajadores de los dos departamentos. Y también para la plusvalía gastada como consumo improductivo también se ha realizado. Entonces hay una relación entre estos dos departamentos y entre estos departamentos auxiliares, secciones de la producción social. Y para finalizar y sintetizar, porque esto tiene una discusión más larga de mucha formulación, etcétera, de fórmulas matemáticas que Marx coloca, dado que el desarrollo de las fuerzas productivas, por el hecho de que la ley general de la acumulación capitalista revierte cada vez más, amplía los elementos del capital constante relativamente a los elementos del capital variable, sustituyendo la fuerza de trabajo por máquinas. El departamento 1 tiene una tendencia, e históricamente se verifica, de concentrar las reinversiones. Y es justamente en los sectores que en las economías nacionales más se desarrollan. En Brasil, por ejemplo, se desarrolla la producción de soya frente a la producción de textiles. O en el propio Estados Unidos, que se van a desarrollar sectores del departamento 1. Y eso varía de acuerdo con la economía nacional. Hay una tendencia entonces del departamento 1, que es aquel departamento que va primero a condicionar el avance tecnológico, porque es quien produce los elementos del capital fijo, está dentro del departamento 1, va a condicionar el patrón tecnológico, entonces tendrá un papel de avance en las fronteras tecnológicas y en la frontera del propio dominio de las relaciones sociales, y también de concentrar la acumulación del capital, a pesar relativamente del departamento 2. Entonces, los países que históricamente se especializan en el departamento 2 tienen una tendencia a perder posiciones en la división internacional del trabajo, especialmente en aquellos elementos más tecnológicos que están presentes en el departamento 1.
Entonces, esta es una tendencia también histórica de la división social del trabajo. Obviamente estoy hablando en un nivel mundial entre países, pero también se puede pensar regionalmente. La forma en como, por ejemplo, São Paulo, al internalizar a los sectores productores, los más desarrollados de la producción, va a terminar concentrando un tercio del PIB brasileño. Regionalmente se van viendo diferencias en esas dinámicas, como resultado de que São Paulo concentró gran parte del Departamento 1 que se internalizó en el desarrollo capitalista brasileño, cosa que no vemos en otras regiones, como por ejemplo la región norte, nordeste, que no avanzaron en este salto. Entonces podemos pensar justamente por el propio proceso del desarrollo capitalista y el proceso del movimiento regional del capital, espacial del capital. Esta es una primera. Creo que pueden quitar ya la exposición, que voy a poner a disposición incluso para todos los que quieran acceder a ella. Es una primera exposición del Capital del libro 2, de la segunda parte del libro 2, y esta es una invitación para que todos puedan leer esta obra. Y voy dando los ejemplos de aquello que yo comprendo que pueda ser aprendido con la incorporación a las categorías que Marx desarrolla en el libro 2. Pero obvio, siempre seguido por la lectura en su integralidad. Entonces es importante, se tiene que leer no solamente el libro 1, el libro 2 o el libro 3. Creo que El Capital es una obra para ser leída y estudiada. Y le paso la palabra a Carla, Marisa. Les agradezco a ustedes que aguantaron la exposición, que es difícil de hacer en estas plataformas, pero creo que se puede dar una primera apertura en el tema. Mauricio, muito obrigada, Mauricio. Mauricio, muchas gracias. Quiero agradecer de modo especial a Mauricio por esta clase. Felicitarlo. Yo sudé para presentar 100 páginas del Capital y Mauricio presentó un libro entero en 2 clases. Entonces, vamos a tener conciencia de lo que este hombre hizo. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Mauricio es uno de los pocos marxistas que conozco que domina con firmeza el libro 2. Entonces, muchas felicitaciones a él por haber hecho esa apropiación. Marisa es otra de las que conoce bien. Pero felicidades a él por esto. Les pido a todos que hagan este reconocimiento porque es muy importante este trabajo. Es una tarea muy pesada y muy importante, entonces hay que agradecer con énfasis en relación a la exposición de Mauricio, en estas 2 clases que nos dio. Agradecer aquí antes de pasar hacia Marisa para que presente las palabras, las preguntas de ustedes. Hay que agradecer a nuestros estados presentes de militantes de nuestro partido o de amigos de nuestro partido, ya que esta es una actividad de extensión de nuestra escuela Marielle Franco. Está Amazonas, Río Grande del Norte, São Paulo de varias regiones, Oeste, Santos, San Roque, Pará, João Pessoa, Guaíba en Río Grande del Sur, en fin. Entonces, muchas gracias por la participación de todas y todos ustedes. Marisa, quiero recordar que ahora a las 20:45 se pondrá a disponibilidad la lista para que ustedes hagan el registro de frecuencia en el link aquí en nuestra descripción en YouTube. Y paso hacia Marisa, que va a presentar las cuestiones que fueron siendo puestas aquí por nuestros compañeros y compañeras. Marisa.